A ver, ¿por qué no comenzamos con un ejercicio? Dímelo. Mm, si yo tengo un antagonista en una película de acción, que es un antagonista con inseguro, ¿cómo lo vestirías a él? ¿Con inseguro? Sí, como que tuvo una infancia difícil y es muy inseguro. Ah, ok. Eh, bueno, creo que tiene que partir de la protagonista. Si me estás hablando del antagonista, aunque sea... es de acción, ¿no? ¿Dijiste? Acción. Es acción. Pero antagonista te refieres a... El malo de la película. Si quieres, vamos a comenzar con el protagonista. Ajá. Y así, porque me imagino Sí. que eso es una O manera sea, como va como... funciona, claro. Ajá, es como Ok, vamos entonces tenemos armándolo un alrededor. protagonista de 20 años que es claustrofóbico y le tiene miedo a mamadas así tontas y le encanta comer azúcar y tiene problemas con su mamá. O sea, este ejercicio es como para ver si existe una manera con el vestuario de comunicar esas cosas. Sí, sí, sí lo existe. ¿Cómo lo vestirías? O sea, creo que ahí tiene que ver con la psicología del personaje, evidentemente. Y entonces muchas veces cuando es alguien que está como introvertido, ¿no? Porque si es claustrofóbico, ¿no? Pues es medio introvertido. Entonces, normalmente la gente introvertida lo que hace es ponerse capas para cubrir, ¿no? O sea, no es abierto, los colores no son tan luminosos tal vez, O sea, o menos saturado los menos colores. saturado, ¿no? Ok. Texturas como más opacas y más, tejidos tal vez, ¿no? Cuando hablas de texturas, ¿a qué te refieres? ¿Al tipo de tela? Al tipo de tela. Entonces, ¿qué tipo de textura tendría este personaje? Creo que podría ser un tejido ¿Qué es o cómo un sería un tejido, tejido? como un suéter, Ah, ¿no? ok, ok. Que tenga ahí como, o una hoodie, ¿no? Claro, para que lo tape. Ajá, para cubrir, la textura de la hoodie, ¿no? Que esté como rota o desgastada ¿Qué o transmite que esté desgastado? descuido. ¿Y por qué el descuido Descuido va? en ese personaje en particular, ¿no? Si es un homeless, pues evidentemente porque tiene que ver con la mugre, con la calle, con el, ¿no? Claro, Con y la uno es por condición. necesidad y otro por personalidad. Exacto. Ok, entonces si tenemos el antagonista de esta película de acción, quizás es acción comedia un poquito. Igual, una persona que tuvo problemas con su mamá desde chiquito y tiene muchos complejos. ¿Qué manera lo pudiésemos vestir? Es curioso porque mencionas complejos y podría ser lo mismo, ¿no? De cubrirse, pero podríamos llevarlo a que el complejo es ser visto. O O sea, sea, llamar la no, atención, claro, claro, como ¿no? es de hijo menor que no le prestaron atención. Ajá, entonces lo que queremos es que me vean, ¿no? O sea, normalmente Claro. hay estos personajes que sí, luego muchas veces que físicamente tienen alguna característica, ¿no? En cuanto al físico, pero las estaturas, por ejemplo, ¿no? Y normalmente los pequeños tienden a ser como más. Flamboyant. Ajá, porque tienen que cubrir de alguna manera esa otra parte. Entonces el vestuario podría ser más lucidor o más llamativo, ¿no? Algunas características como peculiares, ajá, que llamen la atención. Como que puede ser, o sea, que tiene un pendiente grande, unas botas Ajá, o grandes. un sombrero, una gorra, una cachucha, qué sé Ah, yo. claro. ¿No? Como que tú crees que ahora me lo estás diciendo, claro, siempre los malos en películas acomplejados tienen algo estrambótico Exacto. como para llamar la Sí. atención. Y cuando tú estás haciendo el vestuario de una película o una serie, partes así, el protagonista como es, ok, de ahí sale todo. Sí, o sea, digo, normalmente, bueno, haces un análisis de entrada del guión, ¿no? Empiezas a hacer el desglose de los personajes, pero creo que sí la pieza fundamental es el protagonista o los mundos que vas creando, ¿no? Porque también muchas veces se crean mundos, sobre todo en series, ¿no? Que si los buenos o es la familia o, Claro. ¿no? Son como Ah, por claro, sí, en grupos. las series hay como Ajá, crucitas. Estos son los malos del salón, ajá, estos son no sé qué, la exacto. familia. El mundo de los policías, el mundo de no sé qué, ¿no? Entonces vas creando como a partir de eso. Pero sin Claro. olvidarte que el protagonista, hombre-mujer, o ambos, son la pieza fundamental de.
Y si tienes un grupito como unos policías que son uniformes todos, ¿cómo logras distinguirlos en una película de comedia? Que no importa tanto la seriedad. Ajá, creo que allí pues, entra como el gag en el vestuario, ¿no? Ya sea cómo se ponen tal vez las prendas, ¿no? O sea, si lo traen abierto, si son más desaliñados, si, ¿no? Que hay personajes que la pulcritud es importante, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces digamos los detallitos del cómo se pone esto, si está todo organizado, si no hay nada doblado, la Exacto. simetría. O sea, o sea, creo que eso denota muchísimas cosas del personaje, ¿no? O sea, sí lo puedes ver a través del vestuario. ¿Y cómo funciona el diálogo con el departamento de cabello, de peinados y eso? De make-up. Pues van de la mano, ¿no? Porque es el conjunto, ¿no? Muchas veces se nos olvida que además, sobre todo en series o cosas de televisión, siempre hay como mucho medium, ¿no? Entonces, si no tienen no está pegado o no está cuidado a ambas partes, pues se tiende como que el descuido, o sea, a mí me pasa que el descuido puede venir de vestuario, cuando en realidad no hubo un conjunto que permitió que se construyera el personaje completo. Entonces lo ves como por partes, ¿no? Entonces, la comunicación pues tendría que ser continua, ¿no? O sea, normalmente se presentan las propuestas ambos departamentos y en conjunto con dirección o con el diseñador de producción, pues se llega como al acuerdo de la línea a seguir, ¿no? Entonces podemos decir que el diseñador de producción de alguna manera supervisa Sí. vestuario y maquillaje. El maquillaje. Sí, es el que pone un poco la línea, ¿no? Entonces como la jerarquía de diseñador de producción y después el director van hacia el... O sea, ¿él hace un filtro o hacen todo en conjunto todo el tiempo? No, normalmente el diseñador de producción es el que hace el filtro, ¿no? O sea, trabajamos en conjunto, un poco él da el punto de partida, uno arma los looks o, ¿no? Las ideas y revisamos juntos qué es lo que funciona, qué no es lo que funciona y es que se presenta. ¿Y esta oportunidad que te pasó que no iba al peinado con el vestuario, por qué pasó? Porque de pronto el vestuario puede ser un carnaval, ¿no? Y tú puedes poner 1000 cosas para que se vea carnavalesco, pero si aquí o acá simplemente le hicieron una coleta y le pintaron los labios de rojo, pues ya como que... Quita un poco la onda. Ajá, ¿no? O sea, tiene que haber fiesta también acá. Pero por eso, entonces, ¿por qué esas situaciones pasan en una producción? Una, bueno, porque tal vez los tiempos no son suficientes, ¿no? Luego no hay suficientes manos también, ¿no? Tienes un mundo de gente acá. Normalmente no, pues no nada más tenemos a los actores. Hay el mundo de extras que pues también tenemos que revisar y poner atención en ellos. Y luego los tiempos no son suficientes. Si pudiésemos verlo como un 100% el vestuario de toda una producción, ¿qué porcentaje de tiempo le dedicas a los extras? ¿Y cuánto los? O sea, es como un 80-20. Yo creo que hasta más. 90-10. Sí, yo creo que, no, yo creo que más a los extras. Ah, ¿sí? Sí, mira, en la experiencia que tengo, cuando te fijas en las producciones ya, ¿no? Cuando ya lo tienes hecho, es muy chistoso ver al mismo extra que pasó de doctor y que pasó luego Claro. de, ¿no? Y que pareciera que nadie lo va a ver. Y entonces mi insistencia es, todo se ve. Claro. O sea, todo lo que vamos a pasar enfrente se va a ver, o sea, va a haber una mirada que va a decir, oye, pero este no está vestido tal y este no, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Claro. O sea, las acciones, no nada más las acciones. ¿Cuántas veces no hemos visto extras que, ¿no? Hacen una cosa, o se ríen, cosa, ¿no? Sí. O se ríen enfrente de la cámara y nadie se dio cuenta en el momento, ¿no? Lo mismo pasa con el vestuario, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es necesario siempre tener el mismo cuidado. Y entonces tú dirías que, independientemente de lo que tú crees que es necesario, ¿cuánto en la realidad en tu experiencia pasa? ¿Un 70-30, 60-40? Pues yo intento ponerlo, no a la par, evidentemente, pero sí, sí son importantes. O sea, siempre hay un stock. Yo intento
¿no? Vestirlos, no recurrir necesariamente a su ropa personal, ¿no? Siempre estar cubiertos con eso. Y eso te pasa en... ¿Tú haces comerciales también? He hecho. Has hecho, pero no es tu fuerte. No es mi No es como fuerte. las He hecho películas. muchos, pero no es mi fuerte, no es mi hit. ¿Y cómo funciona? ¿Y cuál será la diferencia de presupuesto del vestuario de una película con una serie de 10 capítulos, 12 Mucha. capítulos? ¿Cuánto es mucho? ¿Es 4X? Mm, 5X, 10X. ahorita sí es un... Yo creo que es una cuarta parte lo que te dan en una peli a una serie. Claro, porque al final de una serie tienes 10 horas, 10 episodios, una película tienes 2 horas, es decir, es como un quinto en Sí. teoría, Sí. algo así. Digo, es mayor. Curioso, porque en una serie podría pasar el mismo tiempo que en una película, ¿no? O sea, 10 días Claro, en una serie puede en ocurrir, teoría, ¿no? sí. Pero por alguna razón, pues requieres más cosas. Pero hay muchos más personajes Sí. también, generalmente, ¿no? Sí. ¿Y cuál es un buen truco si yo quiero hacer el arco del personaje en vestuario? Si agarramos un ejemplo, no sé, la película está Dune de Paul Atreides, que comienza bien, un líder bueno, que ama a su mamá, que todo, y termina como un antagonista es muy egoísta. ¿Cuál es una buena manera de transicionar el vestuario de una persona benevolenta, esa palabra existe, a una persona oscura, egoísta? Claro, no en Dune, sino una película contemporánea como que en Ciudad de México. Pues yo creo que el momento, o sea, siempre hay como un punto de quiebre, ¿no? En la historia, cuando ocurre ese tipo de cosas. O que venga al revés, ¿no? Que venga de la oscuridad a la luz, ¿no? También, claro. Entonces, creo que los colores son allí, creo que lo que ayuda más, ¿no? Como las tonalidades. Empiezas en una cierta tonalidad que de a poco lo vas llevando a algo más luminoso o al revés. ¿Y tú crees que, o sea, o tú lo que haces es si lo tratas de hacer de una manera gradiente, o sea, esta es una transición lineal, digamos? ¿En acción o...? O sea, si esta persona usa amarillo feliz, todo bien, y después usa negro, lo que sea, sí hay un punto de quiebre, pero intentas de hacer una pequeña transición Sí. desde que comienzan los actos. Sí. Y entonces vas como, si va variando ese gradiente, qué sé yo, naranja desaturado, Exacto. después marrón. Exacto, no sé qué. sí. ¿Sí? Sí, me ha tocado justo personajes, ¿no? Donde tiene que irse delineando eso y vas marcando de tal a tal situación o tal momento de la historia, transitan estos, luego metemos estos y luego ya nos vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo funciona en vestuario para que el protagonista resalte más que los secundarios? Y no tiene que ser usa amarillo. No tiene que ser. ¿Cómo puede No, ser? puede ser negro y va, ¿no? Va a resaltar. Yo creo que allí, digo, los protagonistas pueden ser de todo tipo, o sea, cualquier persona puede ser ¿no? El personaje puede serlo. Pero no es el cuidado que le das al personaje, sino las características yo creo que tiene que tener en el vestuario, ¿no? Para determinarlo. O sea, en una serie, ¿no? La chavita era una niña, una adolescente, rebelde, en medio de una prepa, y eran puros estudiantes. Y entonces cada estudiante sí tenía como sus... Claro, eso es un buen ejemplo. Una muchacha en una prepa que en todo una el mundo prepa hace que lo todos mismo. son lo mismo, ¿no? Y esta niña era igual una chava hostil, ¿no? Oscura, deprimida. Y entonces en lugar de irnos, obviamente no nos podemos ir a un color, ¿no? Le pusimos una prenda característica, que era una sudadera, que estaba como deslavada, como, ¿no? Y ciertos toquecitos de pines ¿no? Botones y tal, y que vivía con ella, ¿no? Y se volvió como la prenda característica de... Entonces los otros alumnos estaban más normal y ella Estaban, resultaba... ajá, no en el cotidiano, porque ¿no? Uno tenía reflejando un poco
las diferentes personalidades y también un poco los estilos de los chavos, ¿no? Porque pues está desde el fresa, el talo, ¿no? Este tipo de cosas. Y además de una prenda, ¿crees que hay otra cosa que puedo usar que no sea un accesorio adicional? O sea, que no sea una prenda adicional. Yo creo que ahí entra también make-up y, ¿no? El look final que terminemos de darle. Y tú cuando tienes un diálogo en una serie, un proyecto grande, una película, llegas con tu propuesta de vestuario y propones maquillaje también. Como que, No. ¿por qué no hacemos algo así? No, te pisan. No, es que hay una cuestión o sea, va de la mano y evidentemente cuando uno busca las referencias, siempre va a haber un personaje que lo ves, ¿no? Y bueno, está en la carpeta y al final los directores tal dicen, claro, es eso, ¿no? Para make-up. O sea, siempre está como muy entrelazado. Claro, y a la vez se va aclarando la imagen una vez que se van teniendo diálogos, Claro. no sé qué, no es como que una Claro. sorpresa, como que... ¿Y cuáles son los elementos tú que describirían lo que define un vestuario? Los elementos. Como que tú crees que es algo de color, textura y X. Formas. Las formas también son importantes. Ok. Eh, Como el corte. los cortes, pero también que tiene que ver, o sea, es que el personaje no nada más se construye a través del texto o del guión, ¿no? Y las características del personaje, sino también a través de quien lo interpreta, porque también es importante, ¿no? O sea, el personaje puede ser que requiera tales colores, pero si el actor, la actriz, tiene una tonalidad de piel que no le va, simplemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, o los cuerpos, ¿no? Por eso yo siempre sugiero, esperemos o revisémoslo ya que tengamos elegido a los actores, pues, ¿no? Y sobre eso es más fácil trabajar en la propuesta porque ya tienes cara, cuerpo, tonalidades tal y entonces ya sabes qué cosa mejor le va a funcionar. Pero entonces con forma tú no te referías al corte de... Sí, a las formas, a los cortes de ropa y tal. Ok, claro, porque si yo te digo que es un buen plano para mí, yo te digo, es encuadre, luz y expresión, ¿no? Entonces, ¿tú crees que definirías vestuario igual, textura, color y forma? Sí. Sí. Está bueno. Y si tú tienes un proyecto como una serie, ¿cuánto tiempo haces de pre versus una película? Pues claro, no, es algo contemporáneo, ¿no? Así de sí, época. claro, no, de época lleva, bueno, cada vez están menos, sí, ¿no? pues Pero en una serie normalmente son 8 semanas de pre, si acaso puedes tener una soft como diseñadora, ¿no? Para armar carpetas y este tipo de cosas. Y en película es la mitad, 4 semanas y... Claro, pero en comparación con la escala de 10 capítulos, o sea, 10 horas versus 2 horas, que sea la mitad la serie, o sea, el doble de la serie no es tanta diferencia. Podría ser, o sea, sí pareciera, pero normalmente como la experiencia es complicado porque son 8 semanas en una serie, pero luego las dinámicas son las que complican porque los actores no están cerrados, ¿no? Y todo te llega como muy tarde. Entonces, en realidad, terminas produciendo 4 semanas en córrele, ¿no? Y en las películas, bueno, un poco la idea y de lo que yo siempre he pensado es que la pre funciona como pre, ¿no? O sea, sí es como más precisa, ¿no? Sí. Y pues tendrás que llegar armada, porque además, sobre todo en una película, pues tienes un guión ya hecho. En las series a veces te están llegando los guiones, dando, ¿no? sí. Muy avanzado. Claro, como... O sea, tú tienes que definir el personaje en una serie por el piloto que es el único escrito. Muchas veces sí. ¿Y cómo haces si el personaje va a tener un arco así que se vuelve malo o bueno y no te enteras hasta el final? Ese es un tema. Entonces, porque, ¿no? Es donde lo meto, cómo lo o sea, el capítulo 7 te enteras lo que va a pasar y tú, mierda, ¿qué hago aquí? Tienes que improvisar y resolver, sí. ¿No? Entonces, es como le damos la vuelta para llegar a eso, ¿no? De una manera abrupta y absurda, ¿no? Porque también puede ser absurdo. Sí. Y si tú tienes una serie, ¿y cuántos cambios tienes por personaje? Vamos a hablar del protagonista.
¿Cuántos cambios puede tener un protagonista? Pues es que también depende del protagonista. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Depende del protagonista y de la historia, pues. Bueno, de la historia obviamente, pero Ajá, ¿por qué el protagonista? porque el protagonista puede ser, o sea, hablando de actores, ¿no? Puede ser que no le guste repetir cambio. Entonces... O sea, te llegan güeyes mamones que te dicen yo no puedo repetir no, cambio. yo no repito y entonces es cambio por día y, y olvídate. Está ¿no? en su contrato, Y necesito... o sea, pues no sé en el contrato, pero simplemente ellos no repiten, ¿no? Entonces es cambio completo todo el tiempo. ¿Y en una serie cómo haces para llevar la continuidad de tanto pedo? Bueno, tenemos programas y cosas programitas dedicados. Ajá, para llevar continuidad. ¿Cómo se ¿no? llaman? No sé, eso como no lo hago yo, no. Llamar a tu asistente. Exacto. Pero bueno, parte del equipo, pues obviamente siempre tenemos el on-set que se encarga de llevar, ¿no? Toda la continuidad, fotos y tal. Y parte del equipo que está de este lado, o sea, siempre están trabajando en conjunto. Pero espérate, vamos a volver un poquito a lo del actor o la actriz que demanda un cambio. Entonces Ajá. tienes que por día, o sea... Que no nada más es eso, o sea, puede ser que el actor lo demande o que el mismo personaje es un high class, entonces no hay manera que lo repitas, ¿no? Claro. Y no es lo mismo, por ejemplo, la chava de prepa que vamos a estar jugando con 3, 4 prendas, ¿no? También el contexto del personaje tiene que ver. Claro, obvio. ¿No? Sí, obvio. O sea, es una chava que salió huyendo y lleva una mochila, trae 2 pantalones y 3 playeras y vamos a jugar con eso. Y chao. Entonces para ti, digamos que el trabajo es más fácil si es un adolescente versus un adulto millonario, No, fíjate que ¿no? tienen sus peculiaridades. Hay que ambos. lidiar con los adolescentes. Sí, no, porque además, bueno, pues también hay que cuidar los estilos de cada uno, ¿no? Digo, a mí me gusta, o sea, me fijo hasta en los calcetines que pueden usar. Pero tú dices todo esto porque tú crees que trabajas con gente o sea, no en el sentido malo, sino pero son personas con mucho ego y mucha personalidad ya establecida en sus carreras. Hay de todo. Hay actores que lo tienen más, o sea, que predomina más esa característica. Hay otros que por lo mismo del personaje requieren estos tantos cambios, ¿no? Y los chavos, no porque sean jóvenes, no significa que no van a dar, o sea, lo hacen. Y en escenas de acción, si tienes alguna escena de acción, porque vi algunas películas, yo supongo que has trabajado en ese tipo de escenas, no sé qué. El mismo personaje en la misma escena, ¿cuántos cambios necesita tener para evitar el pedo de que se vea de nuevo para el reseteo? ¿no? Normalmente, bueno, depende de la acción, ¿no? Obviamente si tiene un stunt, ¿no? Se contempla el stunt. Y si va a haber balazo, entonces allí depende de los balazos, ¿no? Las detonaciones que haya. Entonces sobre eso, no, pues va a haber 3. Entonces son esos 3 más el stunt, más el original limpio que tiene que permanecer limpio, ¿no? Entonces ya lleva 5. Así, vas contando. ¿Y qué pasa si es una escena que es importante? No sé si te ha pasado un plano secuencia que es desde que está sanito hasta que termina mugriento. Lo llevas también, llevas... Entonces, igual con 3 cambios lo haces. Llevas una secuencia también. Justo en una serie me tocó que estaba una chava y aparecía en un uniforme limpio, luego aparecía medio polvosa, luego aparecía ya más, o sea, era, ¿no? Pero obviamente lo vas filmando primero acá, luego acá, ¿no? Y entonces pues nosotros optamos por tener 5, cada uno con cierta tonalidad o suciedad o textura, y lo único que hacíamos era, el 1 juega en tal escena, o sea, un claro, porque desglose no lo grabas en cronológica, entonces estás yendo para allá, para acá, sucio, limpio, no sé qué. Y si pasa, porque por ejemplo, a mí me ha pasado en proyectos que he hecho que en edición decido que no, vamos a poner esto antes y esto después. Y me voy. Disculpa, ¿no? Me ha pasado. No, pero además luego me lo dicen y así de, ay, perdón, tuvimos un detallito, un brinco de continuidad, ¿no? Porque decidieron voltear las secuencias, pero ¿por? No, es que yo me he dado cuenta que eso lo he hecho yo personalmente, porque a veces lo que escribiste en el guión resulta como esto va antes y va después. Entonces,
Pero ¿tú crees que, o sea, tú lo has visto en vivo y... Lo he visto, o sea, he visto que el error, y asumo, bueno, el error, no hubo error de mi parte, pues, o en mi departamento. Y me lo dice, ¿no? O sea, me ha tocado el director que toma esa te manda un decisión, mensajito. ¿no? Y pues te aviso que pasó esto. Es así de, pues, Pero te lo avisan en post, ya sí, editando. ya hecho. Dices, bueno, ¿qué te digo? Pues ya, la de vestuario se equivocó. ¿Y habrá alguna manera de, o sea, quizás hay una manera o existen trucos para evitar problemas de continuidad donde tratas de hacer todo un poquito similar? O sea, nos ha tocado también bueno, también vienen errores de parte, ¿no? Por parte, ya sea del departamento, o a continuidad se le pasó, algo, ¿no? O sea, hay errores, pues. Y entonces, allí normalmente lo que sí me ha sucedido es que se habla y intentamos como llegar a hacer menos el error, ¿no? A hacerlo un poco, o sea, como a justificar ese error de alguna manera en la siguiente secuencia. Y que no parezca que es error, sino de, no traía la chamarra, ¿no? Y entonces, bueno, en la escena previa, que no estaba marcada, bueno, vamos a marcar que dejó la acción, ¿no? Claro. Para Claro, eso es cuando no grabas en continuidad. Ajá, proteger allí y te llega el script ayer o quien sea, te dice, mira, ayer grabamos sin la playera, no sé qué. Tú, bueno, que tengo una Ajá. escena donde se cambian en su Exacto. cohabitación. Entonces eso, bueno, pues se tiene que platicar. Claro. Pero allí es de eso, que todo el mundo tiene que estar como atento y bueno, si ya pasó, pues cómo lo podemos solucionar. Y en estas series y películas que has hecho, ¿cuántas personas tienes en el crew normalmente? Pues en series el equipo puede variar, normalmente si es más grande, ¿no? Dependiendo de la serie, porque hay series que vas a una unidad y en una última que hice éramos como, no sé, un equipo de 8 personas con una unidad. Pero hay series que tienes 2, a mí me ha tocado tener 4 unidades, ¿no? Y entonces ya el equipo se vuelve una cosa ahí. Y si tú me pudieses recomendar vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner distintas escenas y tú me dices qué colores funcionan o qué texturas o qué vestuario funciona mejor. Solo para hacer un ejercicio, a ver qué. Ok. Rapidito, ¿no? A ver. Nada complejo. Pero, por ejemplo, un antro de noche con luces estroboscópicas. Pues allí sí funcionan los colores brillantes, los como fluorescentes, por ejemplo. O sea, ¿no? que refleje la luz. Sí, los negros pues se te van a perder, ¿no? O platas, ¿no? Algo que tenga brillo, pues, o sea, para que también ayude que eso le encanta a los fotógrafos, ¿no? Sí. Sí, Yo ¿no? pensándolo ahorita, se va a ver Sí, bien, claro, sí. ¿no? Porque refleja y porque hay destellos Claro. y, ¿no? También la joyería, ¿no? Ayuda. Ayuda. Eso. Y ahí se le echa, quizás no estás al tanto, pero se le echa algo en la piel también para que refleje más, como un aceite o algo. Pues sí, se ve lindo, sí puede ser que le pongan, dependiendo si el personaje, la chava es sexy o el chico tiene que verse sexy, pues sí, obviamente. A ver, otra escena. O el sudor y este Claro, tipo de es como cosas, sudor. ¿no? Pero a ver, otra escena. Una reunión familiar donde toda la familia se odia. Allí. Muy específico. Sí, ok. Allí, ¿qué colores dices? ¿Cómo los vestiría? Sí, no sé, textura, pero color. pues es que tiene que ver con la familia O sea, si es una familia de clase alta. de clase alta. Yo creo que tendría que ser como tonalidades más frías, bloques de color, tal vez. ¿Cómo es eso, ¿no? O bloques sea, de como colores sin textura, sin rayas, sin puntos. Ah, como lisos. Ajá, lisos, ¿no? Colores lisos. ¿Por qué? ¿Eso que Porque además también, o sea, clase alta es un poco, o sea, Más fría. Es más fría y es más limpio, Claro. ¿no? No hay tanta información Sí, de por medio. claro, tiene sentido. A ver, otra escena. Un sábado de empleados de un taller mecánico están tomando chelas y viendo un partido de fútbol en el taller. Pero no están Pero no trabajando están ese día. ajá, Fueron porque es el único lugar donde tienen televisor. son puros chicos, obvio. Son chicos. Pues allí, pues yo creo que tendría que haber el que está como más, ¿no?
que ni siquiera es que esté ponchado Mamado. o mamado, sino que simplemente se siente sexy y ya está, ¿no? Ahí muestras más piel. Ajá, muestra más piel, uno en camisa, manga corta, ¿no? Porque ya se bañó y simplemente se están echando unas chelas, Sí. camisetas tal vez deportivas, ¿no? O sea, algo muy casual, Claro. muy, muy casual y más colorido. Y con mayor textura. Más colorido. Sí, ¿Por qué? O sea, porque están más contentos. sí. Porque están pasando un rato Sí. menos. ¿Y tú crees, o sea, tú crees que con un vestuario el personaje tiene que entenderse en gran parte la personalidad que tiene? ¿O el mundo que habita? ¿El universo que está? Solo con el vestuario. Solo con el vestuario. Yo creo que el vestuario aporta a esa historia del personaje, pero no, o sea, el vestuario no lo puede determinar solamente. Si lo pudieses fragmentar, podemos O decir- sea, perdón, se No, me no. viene a la mente Peaky Blinders, ¿no? Ujú. ¿Te gusta esa serie? Me encanta, Ah, qué éxito. me encanta. Muy buen vestuario ese. Así, de lo mejor que hay, pero curioso, todo es en una tonalidad oscura. Y a pesar de eso hay texturas, ¿no? Hay mucha lana, obviamente, y todos son, pareciera que todos están vestidos igual, y no. Claro, ahora que lo dices, sí, es verdad. Hay Que es mucho lo- detalle allí. Es un poquito como lo que hablamos, cómo hacemos que el protagonista sea distinto y Ajá. la gente sea Hay distinta. muchísimo detalle en esa serie. Sí, porque todo, o sea, esa serie a mí me gusta y me llama mucho la atención por eso, por el ejercicio que hicieron de tener que todos son los mismos matones, pero el líder es el líder, el matón más malo es así, ¿no? Pero todos tienen una misma tonalidad, que, o sea, no salen del negro grises, ¿no? Los blancos que ayudan mucho para, justo en esa oscuridad, obviamente contrasta, pero los distingues a cada uno. Sí, no lo había pensado nunca. Claro, esto es interesante también de este ejercicio de conocer los distintos departamentos que dicen, no, ¿por qué esa lucecita tenía? Me dice el gaffer, yo mierda, ni idea, pero ahora no que me lo lo vi. dice. Sí, Bueno, no como lo- lo que estabas hablando ahorita Claro. de no sé quién, de qué era. Al principio cuando llegamos, mencionaste un colega De staff. de staff, ajá, Ajá. el staff, que tú Sí. dices, ah, Ajá, wow, sí, no gracias por sabía ese saber". término. Oye, y si pudieses recomendarme una película con respecto al vestuario, ¿cuál pudiese ser? Que no puede ser Peaky Blinders. No, hay una que traigo mucho en la cabeza y que me gustó mucho y tiene mucho que ver con este mundo de Peaky Blinders, no sé por qué, pero sí la relación. La chica de la aguja, algo así, Ujú. ¿no? Sí. Es una película que está hecha en blanco y negro, que es muy complicado trabajar en blanco y negro porque los colores pues se pueden ir a, ¿no? O Cualquier sea, cómo sitio. funcionen, ¿no? Los colores. Pero allí, o sea, sientes la mugre, sientes el desteñido, ¿no? Lo roto, Casi que sientes cómo huele la textura. Es increíble el trabajo que hacen. Sí, es verdad. Y eso es un buen tema que pudiésemos tocar. ¿Cómo funciona cuando estás exponiendo blanco y negro con el vestuario? Pues tienes que hacer pruebas, porque no nada más es en blanco y negro, también los filtros que utilizan los fotógrafos, que de pronto el rojo se te va, ¿no? Y que no puedes usar rojo. Entonces, para llegar al rojo tienes que usar... Claro, porque siempre que graban blanco y negro ponen un rojo enfrente para que se vea más esto, la Exacto. piel o lo que sea. Entonces, si tuvieses así el tope de tu mente, truquitos que te acuerdas, suponiendo que no hay ningún filtro, ¿qué funciona mejor en blanco y negro que otro? Hay colores que funcionan mejor que otros. Sí, hay... Incluso hasta los negros no llegas al negro. O sea, no puedes llegar, o sea, al negro para hacer el blanco y negro. Es Yo ahorita, tiene mucho que no hago eso, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo, la verdad. Por la dislexia, ¿no? Sí, no, y entonces además yo me tengo que sentar con el fotógrafo casi para que me diga, tal, ¿no? Y hacer pruebas para que yo pueda entender ok, entonces si le meto tal, mejor, ¿no? Me voy a un... Claro, como que hay que hacer muchas pruebas porque sí es confuso. O sea, yo lo he hecho un par de veces y sí es confuso. Muy. ¿No viste esta serie Ripley? Sí, que es blanco y Es negro. blanco y negro. Y me parece que la foto está hermosa de Sí. Robert Elswit. Y ahora pensándolo, sería curioso ver imágenes tras cámaras a ver ciertos colores. Ajá, que usan. O sea, como que de repente ves el tipo está demorado porque Claro. qué raro. Claro. Y- O que pueden ser verdes,
¿no? Claro, y en vida real parece un payaso, pero... Ajá, que el blanco igual no es blanco, es un verde o, ¿no? Desaturado, no sé. ¿Cuál otra película te marcó con el vestuario? A mí me gusta mucho una serie que se llama La Emperatriz. Allí se van al otro lado, ¿no? Bueno, esa época también, pero creo que lo que construyen visualmente en cuanto al vestuario y los colores que utilizan, o sea, estás viendo toda una obra de Sí. arte en esa serie todo el tiempo. O sea, tienen unos cuadros que son bellísimos, bellísimos. ¿Y cómo es tu comunicación con el fotógrafo cuando estás haciendo pruebas de cámara y la pre? ¿Cómo, o sea, llegas a probar en el set cuando tienes chance y la iluminación qué es? Cuando hay chances, sí. ¿Qué tan frecuente es en un proyecto como los tuyos? Ahorita sí lo he tenido. En el último proyecto sí lo tuve porque además allí había una saturación color, ¿no? Que tenemos que ver justo cómo el fotógrafo le funcionaba, si era más o le tenemos que bajar, porque había muchísimo color, ¿no? Que eso era lo que se buscaba, ¿no? Entonces tú vas a la prueba de cámara y lo ponen en la escenografía que es y ves si el color está más o menos saturado de lo que necesitas. Sí, sí fue. Y en caso que lo tengas que corregir, ¿con cuántos tonos de una tela tienes que contar? Pues no muchas, ¿eh? No muchas, porque además también, o sea, tenemos como un margen donde sabemos que la paleta de color del personaje es tal, ¿no? Es un rojo, entonces puede ser rojo carmín, rojo, ¿no? Como más vinoso, ¿no? Entonces ahí nada más es como ubicar a ver en cuál funciona. ¿Y en algún proyecto has participado en la corrección de color por el No, vestuario? nunca, ¿Qué opinas de eso? nunca me ha tocado. ¿No te parece que sería un poquito necesario que al menos atiendas una sesión? O sea, yo sé que no lo solicitan, por eso te lo Sí, pregunto, no. pero me pregunto en películas, proyectos que el vestuario es tan importante, debería jugar ese rolcito de una opinión en post, ¿no? El otro día tenía un fotógrafo aquí que dijo, no, en la corrección de color tiene que estar el departamento de arte, maquillaje, vestuario, no sé qué. Claro, un chingo de gente metida en una salita de color. Imposible. Pero, ¿tú crees que eso fuese algo que se pudiese negociar o algo? O sea, ¿te interesaría estar para retocarlo? ¿O te parece que está fuera de tus manos? No, bueno, uno porque o sea, tenemos como poca, o sea, yo en mi caso, ¿no? Poca noción tal vez de la corrección y lenguaje, tal ¿no? y el lenguaje. Vivir la experiencia está padre porque, ¿no? Vas entendiendo como más cómo funciona, que incluso también cuando ves el resultado, muchas veces me ha tocado, no muchas, un par de veces, donde yo me pregunto, ¿a poco era azul? Yo no me acuerdo que era azul. O sea, es así de, y lo llevaron a otro lado, ¿no? ¿Pero por qué? No, y entonces te juro, o sea, de dudar de que no era, ¿no? Decisiones. Claro, porque eso te pasa un par de veces que ves el proyecto final y dices, ah, güey, pero espérate. Y llegas a buscar fotitos de... No, pues no tiene nada que ver. Pero Sí. te está de cierta manera, claro, la decisión está fuera de tus manos, pero de cierta manera te estás tropeando el trabajo. Sí, claro. Sí, porque uno toma la decisión de todo el look, las prendas, en base a muchas cosas, no nada más el factor personaje, historia, contexto, insisto, el actor y lo que hay atrás, ¿no? Porque también tiene que ver arte, ¿no? O sea, todo tiene que ir conectado, Sí. ¿no? Hay veces que a muchos directores les da miedo, no los directores, los fotógrafos, sí, el empalmarse, ¿no? Que dicen, es que te pierdo. Que Yo no, digo, no haya contraste. eso no existe, no te puedes perder. O sea, hay movimiento, ¿no? Está un Greenaway que lo hizo y es maravilloso, ¿no? O sea, si tiene un poquito de azul la pared, tratan de prohibir el azul en el vestuario. ¿No? No siempre, pero hay muchos fotógrafos que pasa eso, ¿no? O el típico que los blancos, ¿no? Así los blancos, prohibidísimo, porque... Ah, sí, ¿no? los blancos prohibidos. Es que si Prohibidísimo, ¿no? mármol o Exacto, madre perla, qué entonces, sé yo. ajá, un off-white, ¿no? Off-white. Claro. Ajá, entonces, bueno, eso tiene que ver con los fotógrafos. ¿Qué te parece cómo es la batalla de egos en el set? Mucho. Todo el tiempo. ¿Cómo es tu manera de lidiarlo?
intento siempre llevar como un buen diálogo con todos, ¿no? Porque pues nos conviene, ¿no? O sea, finalmente, si yo necesito llegar a un punto, tal vez es ceder ciertas cosas, pero entonces te voy a vender de este lado Claro, es una otra. negociación, Ajá, como un compromise. totalmente. ¿Quién te parece que tiene peor ego, el fotógrafo o el director? Y yo creo que los fotógrafos. Yo creo que sí. El otro día estaba hablando con una productora, me decía, no, los fotógrafos son peores porque consumen más perico y siempre están con coca, drogados. Y bueno, no vamos a tocar ese tema. No me han tocado mucho ya, así, antes yo creo que sí, pero ahora no, pero sí creo que hay de todo, pues, ¿no? Hay fotógrafos que son divinos y son la buena onda y te ayudan y, ¿no? Pero hay unos que se creen dioses y más que el director. Yo creo que el supremo ahí es el Pero no director. será porque el director tú hablas con él a través del asistente de dirección. No, yo hablo con el director siempre. Sí, porque creo que las reinterpretaciones que podemos hacer, ¿no? De yo preguntar algo y entonces el asistente va y Claro, le es pregunta un y ya su desmadre, versión. el telefonito, ¿No? eso. Y entonces, no, yo me evito tiempos, evito mala comunicación, voy directo y muchas veces los asistentes están también tan saturados con todo que luego ni siquiera entienden qué les estás preguntando, ¿no? Oye, en esta escena, ¿no? Y entonces los agarras así como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Entonces, pues no, mejor me voy. O sea, ¿Y no te has metido en pedos por eso? no, nunca, no, saben que así funciona. Sí. Una cosa que me interesaría preguntarte, cuando tú haces un vestuario, ¿qué tanto puedes meter algo solo porque se ve bien y no que vaya necesariamente con la psicología del personaje? ¿Eso pasa? Eso pasa en el caso de actores, actrices en específico con un ego grande. Te dicen, no, yo quiero esta playera porque me veo mamón y me veo mamado. Ajá, así, se me ve increíble, ¿no? Me va perfecto. Y no, pero con el director no pasa eso. Como que no, yo quiero esto, no sé qué. Puede ser, pero yo digo que hay batallas perdidas, ¿no? Entonces, ¿para qué me...? Sí, ¿para qué te pones a pelear con eso? ¿No? Y sobre todo cuando ya viene desde arriba avisado que hay batallas que no vamos a ganar nadie, ni el director ni el productor, pues ya no los agarramos. O sea que cuando tienes un actor con ego grande, ni el director gana esa pelea. Porque él es el high pay. Tengo una serie donde es divertidísimo ver lo que sucede. Y no la vi, pero yo cuando la hice era irreal. O sea, la personaje llegaba vestida de negro, pantalones, chamarra, con una peluca rubia. Y entraba un galerón. Y dentro del galerón ya la vimos en un vestido rojo divino con peluca. Y era ¿por? Porque ella se quiso cambiar. Pero eso es como cuando haces más género, más telenovelosco. Pues pasa mucho en eso. Qué complicado. Y entonces allí, por más que digas, es que no, o sea, no hay manera, nadie puede, Claro, si tienes una actriz famosa, no, eso no lo vas a ganar. no puedes.